Bienvenidos a todos y a todas. Empezamos esta presentación como nos permite la realidad ahora. Remota, pero con una lejana cercanía o una cercana lejanía. Lejos pero cerca, diríamos irónicamente. Afortunadamente tenemos estas redes y todos estos recursos que nos permiten estar juntos. Bienvenidos a esta presentación de un libro, pues yo diría que un libro excepcional para quienes estamos aquí. Vamos a apagar los micrófonos de todo el mundo para que no se contamine, pues eso ya no lo sabemos de memoria, y le vamos a dar la palabra a quienes van a ir hablando. Pueden escribir en el chat, nosotros vamos a registrar el chat todo el tiempo y al final vamos a tener un intercambio con Juan sobre comentarios o preguntas que ustedes quieran hacer. Vamos a apuntarlas aquí y al final vamos a hacer esas preguntas. Ya conocen las herramientas, tienen arriba el chat y del otro lado también una posibilidad para apuntar sus preguntas. Bueno, otra vez bienvenidos a nombre de Fundación Andamio, que es la asociación civil que yo dirijo, que abrí hace 10 años. Este es nuestro 10º aniversario, así que también es parte del 10º aniversario esta actividad. Pues les doy la bienvenida con muchísimo cariño, porque todas y todos nos conocemos en general y tenemos trabajos en común. Y los que no tenemos, físicamente sabemos que estamos en la misma línea. Así que para mí es un enorme gusto el día de hoy poder presentar y estar aquí como anfitriona con Juan Vera. Juan Vera Gil, un maestro y un coach ontológico senior que ha hecho de 2 temas difíciles toda una propuesta maravillosa. Una, el coaching, que a veces ha sido también, pues, distorsionado, cuestionado, pero que hoy lo estamos viendo como una posibilidad maravillosa para poder construir nuevas realidades. El coaching, una profesión emergente a la que hemos llegado muchos y muchas de las que estamos aquí por diferentes escuelas, algunos por la misma escuela, y que nos ha llevado también a trabajar el otro tema que es una especialidad de Juan, que es el tema de la política. Juan es coach ontológico senior, trabaja y participa en Newfield Network, ha sido coach de muchos grupos de políticos, de organizaciones políticas y públicas, jefe del servicio público y actores líderes del mundo político. Él ha sido coach personal de muchísimos líderes y personajes que tienen en la administración pública un cargo. También ha sido maestro y es un creador de esta especialidad del coaching en la política y el poder. Así que hoy tenemos a alguien innovador y a alguien que es un líder en este sentido. En el ámbito académico ha sido profesor de habilidades directivas, de liderazgo y estrategias en diferentes universidades, ha sido profesor y ha tenido una escuela de negocios en Sudamérica, España y Portugal. Bueno, ha escrito muchísimo porque además le encanta escribir, siempre está escribiendo, no solamente de política ni de coaching, es un aficionado a la escritura y es un aficionado, un amante diría, un amateur. Me encanta la palabra amateur porque quiere decir amante justamente, un amante de las artes, de la escritura, de la música, de la poesía. Así que de Juan siempre estamos leyendo algo porque siempre está escribiendo, yo diría que maravillas. En la actualidad es profesor de acompañamiento y coaching en el Magíster de Habilidades Directivas de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Es miembro del directorio global de la escuela Newfield Network. Y yo diría algo más que me ha faltado.
pero que no se me va a olvidar. Juan es español de origen, nació en Madrid, pero hace 26 años, si no me equivoco, llegó a Chile para quedarse en Chile y se ha convertido en un puente, digamos que entre Europa y América Latina, a partir de esa decisión de vivir en Chile y trabajar en Chile. Ha venido muchas veces a nuestro país y aquí algunos de quienes estamos en este salón, en esta sala virtual, hemos sido sus alumnos. Así que voy a pasar a platicar del libro. Este libro, que tiene un nombre sugestivo, un nombre que nos convoca a abrir nuestras miradas y también nuestro trabajo para que podamos llevar a cabo actividades más allá de lo mínimo, de lo exigente y podamos crear nuevas realidades. Ustedes recibieron el libro, la propuesta del libro, y voy a darle entonces la palabra a a quien lo va a presentar. Hemos invitado para esta presentación a dos personajes, diría yo, amigos, amigas, con quienes hemos también recorrido un buen tramo del camino. Está Pedro Jiménez León, que ha sido dirigente, político, partidario, funcionario. ¿Qué más ha sido? Ha sido diputado federal, ha sido un dirigente de organizaciones, ha estado en el gobierno, mucho tiempo en el gobierno local, en el gobierno de Tabasco, su tierra natal, y también está Gaby Williams. Así que voy a presentar primero, entonces, ya dije varias cosas de Pedro, y le voy a dar la palabra entonces a Pedro, que leyó el libro muy al principio y lo ha estado comentando en los diferentes espacios que Juan ha abierto, para que podamos conocer cuál es su opinión desde esa práctica tan profunda y tan larga, de larga trayectoria de Pedro. También Pedro, quiero decir, es coach ontológico y también estuvimos recibiendo compartimos el estudio del coaching en la política en los primeros viajes de Juan Vera a nuestro país. Así que Pedro Jiménez León, compañero de muchos años, amigo, te doy la palabra para que nos hagas tus comentarios sobre lo que encontraste en tu lectura del libro. Y te aclaro que tenemos 10 minutos para que tú nos compartas este pensamiento y esas reflexiones sobre este lindo libro. Muchísimas gracias, Maru. En verdad te aprecio mucho la invitación para participar como comentarista en esta espléndida obra que Juan nos ha regalado. Quiero saludar también, aunque ya lo hice en privado, a Juan Vera y decirle que pues, es un honor estar en la presentación de su libro. Cuando yo vi los comentarios de que Juan anunciaba su libro, le dije, oye, ¿cuándo está en México? Me dijo, todavía no llega, pero lo puedes conseguir por Amazon, y acto seguido lo compré y lo leí, porque yo tengo dos pasiones que me mueven en la vida, en el ámbito profesional: la política y el coaching ontológico. Entonces, disfruté muchísimo el libro, y si alguien me pregunta ¿qué me gustó del libro?, mi respuesta es la siguiente. Pero antes de entrar a hacer el comentario, quiero agradecer a todas aquellas personas que invitamos y que están hoy regalándonos su tiempo a través de esta plataforma y poniendo atención a la presentación de esta obra. ¿Qué me gustó de tu libro, Juan? Hay autores a los que he leído también que hablan del tema de la política y en realidad escriben sus obras para regalarnos su interpretación, sus juicios, a través del análisis del tema que ellos desarrollan. Pero nos dejan solo ahí, con su visión compartida.
tú fuiste más allá, expandiste esa frontera. Porque cuando uno lee el libro, se va dando cuenta de que describes magistralmente el contexto de lo que nos ocurre hoy como humanidad en el mundo del poder y de la política. Identificas los quiebres del ciudadano como ser humano por la crisis de sentido de vida, pero también del ciudadano cuando ejerce o desempeña un rol de poder. Sitúas el entorno con sus características VICA, es decir, analizas la volatilidad, lo incierto, lo complejo y lo ambiguo. Y me gusta mucho que clarificas la diferencia entre mundo y entorno. Y lo mismo haces con las distinciones complejo y complicado. Y nos haces una pregunta. ¿Por qué es importante el coaching en el poder y en la política? Y tú mismo nos respondes que es importante porque la política impacta todos los dominios de la cotidianeidad. Y es importante porque quien ejerce el poder se enfrenta necesariamente a nuevos aprendizajes, porque su responsabilidad precisa de un cuidado especial por los estándares relacionales, por la complejidad del entorno, por las dimensiones del desempeño y el ciclo de vida de la identidad pública que se necesita. Ubicas muy bien cuál es el espacio y el tiempo de los nuevos aprendizajes. Y además de todo eso, nos ofreces una metodología que, basada en la propuesta ontológica, nos permite convertir en sí los no que hay en las tres resistencias que yo identifico. Primero, la resistencia de los políticos a ser acompañados por un coach, por el miedo, el temor a observarse plenamente a sí mismos y darse cuenta de la desconexión que tienen con la realidad debido a su enfoque único, producto de su mirada ideológica. Segundo, la resistencia de la mayoría de los coaches, salvo valiosas excepciones. Yo he tenido el privilegio de ser acompañado por coach en el desempeño de tareas públicas, pero la mayoría de los coaches siguen sin atreverse a intervenir en el dominio de lo político, porque se sienten más cómodos en el ámbito empresarial. Tercero, la resistencia de los ciudadanos a participar e involucrarse en los espacios y con los actores de la política, porque a esta la consideran denigrante y a los políticos nos generalizan con la frase todos son iguales para justificar su inacción, aunque se olvidan de lo que nos dice Giovanni Sartori y que tú nos recuerdas muy bien en el capítulo 3 del libro, que la política es el hacer humano que más involucra a todos y afecta a todos. De modo que tan mala es la acción del político ensimismado como la omisión del ciudadano desinteresado. Por otro lado, nos llevas de la mano, junto con tus entrevistados en el libro, a darnos cuenta de que los puentes de sentido entre sociedad civil y política son cada vez más esquivos. Nos expresan también la preocupación de que las alternativas populistas de cualquier signo, derecha o izquierda, se conviertan en el cauce donde se reconozcan los miedos, pero también donde se anulen los sueños de los ciudadanos. Ya que, como bien apuntas, casi al principio del libro, cuando el discurso político convoca al odio, a la descalificación y a la exclusión, generan una creciente crispación que lleva a climas turbulentos, que luego no pueden ser procesados en la esfera política. Y si no, basta ver lo que está ocurriendo en la mayoría de las ciudades en nuestro vecino del norte y lo que ya empieza a ocurrir en la Ciudad de México y en Guadalajara. ¿Por qué? Porque lo anterior propicia que liderazgos carismáticos se apoderen de la institucionalidad democrática, quedando el rol del ejercicio del poder
atrapado en estructuras fragmentadas que luego son incapaces de comprender ni el bien común ni el bienestar, porque confunden su visión con las del colectivo y transfieren sus formas de ver el mundo a otros como si fueran ciertas. Y eso termina tensionando a la sociedad. Proféticamente, Juan, nos anuncias en el capítulo 15 que la soledad empezará pronto a manifestarse en la vida de las generaciones que están al servicio de una institucionalidad que hoy está intermediada por la inteligencia artificial. Nos dices, será un mundo en el que nos comunicaremos con menos contacto físico. Ya lo está haciendo. La pandemia del COVID-19 lo aceleró. Hoy nos comunicamos con menos emociones y menos miradas a los ojos. Ante esta nueva soledad, nos dices que el acompañamiento del coaching emerge como un gran requerimiento. Otra cosa que me encantó del libro es que nos regalas en los 16 capítulos una batería de preguntas, todas ellas poderosas. Solo voy a mencionar algunas. ¿Cuáles son nuestros desafíos? ¿Otra forma de ejercer el poder es posible? ¿De dónde nos viene la esperanza? ¿Qué precisa la construcción política hoy? ¿Y qué nos está pidiendo el futuro que hagamos? Pero nos dejas que las respuestas las demos nosotros. Y con las respuestas que demos, tú nos convocas al amor por la vida, al respeto por el planeta, al cambio de pensamiento, de conciencia y de conducta, a la creación de espacios reverentes que inspiren, incluyan e innoven, como las exitosas experiencias de conversaciones improbables 3xI, de las que nos hablas también en el libro. Nos convocas a sostener conversaciones en las que las preguntas abran camino, donde se pierda el miedo a ser flexible, donde lo diverso sea visto como distinto y no como opuesto. Nos invitas a superar las falacias de la predicción, la independencia y la formalización, porque nos dices, y nos dices bien, el futuro ya no se predice, se construye. La independencia no es tal, todos estamos interconectados. La formalización no es viable, porque la realidad cambia cada día, nada es estático. Y esto nos lleva a una conversación abierta e infinita para la articulación de lo que será la competencia más importante de este ciclo. Nos llamas a que trabajemos en declaraciones y acciones para restituir las confianzas, generando una cultura de encuentros para una sociedad mejor. Yo como político, como ciudadano, como ser humano y como coach ontológico senior, puedo afirmar que con tu libro convertido en brújula y manual, aplicando el coaching ontológico en el poder y en la política, es válido aspirar a desterrar la apatía, oxigenar la esperanza y recuperar la grandeza. Muchas gracias por este extraordinario regalo, Juan. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, muchas gracias, Pedro. Muy bien, Pedro, muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Pedro, por esas palabras. Se ve que lo leíste al derecho y al revés, diría yo, porque tiene tantas lecturas este libro y tus comentarios vienen de alguien que trabaja y que está empapado, pues, de los dos ejes fundamentales que tiene el libro, el coaching y la política. Y la política y el poder como algo ligado, porque si no serían tres conceptos. No sé si los tenemos que separar, pero hablar del coaching, la política y el poder en un libro, la verdad que es un desafío y pero es una aportación enorme. Voy a darle la palabra ahora a Gabriela Williams. Y mientras Gaby pone ahí su micrófono, les voy a decir que la maestra Gabriela Williams
Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciada en Psicología por la Universidad del Valle de México. Es maestra en Administración Pública por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Cuenta con la especialidad en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha ejercido diversos cargos, por ejemplo, en la Auditoría Superior de la Federación, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, donde actualmente tiene el cargo de ser una de las consejeras electorales, presidiendo la Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia. Ella es integrante de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales, de la cual fue ya su presidenta, y es integrante de la red Mujeres en Plural, de la que yo también soy integrante y varias de las que estamos aquí. Gaby, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Tú que estuviste en el último taller en agosto del año pasado en México y escuchamos tus comentarios, tus reflexiones acerca de este libro, que además tengo que contarles que es lo que dio pie a que hiciéramos la presentación, porque un día hablando me dijo, oye, ya leí el libro de Juan, está buenísimo. Y le digo, pues, ¿por qué no lo vamos presentando? Sale, lo presentamos. Tú lo presentas, sí, muy bien. Y entonces ahí nació esta aventura y esta maravillosa idea que hoy nos tiene aquí congregados y que con la presencia de Juan, aunque está en Chile, está aquí, y nosotros todos juntos aquí escuchando. Gaby, tienes la palabra. No sé si ya tiene abierto el micrófono. Ya, lista. Muchísimas gracias, Maru, por creer en este proyecto de poder hacer esta presentación vía online. Igualmente, pues quiero saludar de manera muy afectuosa también a Pedro Jiménez, igualmente a Juan Vera, porque verdaderamente nos ha abierto los ojos en un campo en el cual, pues, intuitivamente ya lo sabíamos, que era el manejo a lo mejor del poder, pero que con esta guía, con esta brújula, podemos sentirnos también en carne propia de todas las personas a las que él acompañó, con una mirada en la cual, de manera hasta poética, nos hace ver en carne propia cómo algunos de los retos de, por ejemplo, secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, tenían en el momento en el cual tenían que tomar una decisión, en la cual también tenían que gestionar su mismo proceso y su cargo, y que esto iba en razón de algo muy importante, que era también definir en un primer momento qué es política. Y esto de qué es política me parece que es algo que nos llama la atención a todas las personas que el día de hoy nos acompañan. Quiero también saludar a quienes están en este panel, que igualmente nos están escuchando, a todas nuestras compañeras de Mujeres en Plural, igualmente a otras y otros colegas que estuvieron en el último pues, curso que nos impartió Juan, y que vimos que en realidad lo que estamos gestionando actualmente es volátil, incierto, complejo, ambiguo, y que a partir de eso se va confeccionando nuestra realidad día a día, no solamente el contexto de las democracias, sino también el mismo ejercicio del poder. Y como Juan mismo lo ha referido, casi siempre en este momento, cualquier camino sirve para perdernos cuando no tenemos claro lo que queremos. Y creo que este libro es un manual casi de cómo ir gestionando este poder que en algún momento nos es otorgado y que también es momentáneo, porque en el libro nos relata perfectamente bien de estos estadios, de qué implica cuando llegas a este rol, después cómo lo tienes que estar gestionando y al último, como Juan mismo lo dice, cómo es abandonar el barco y cómo a partir de eso vas generando nuevas articulaciones en lo que ya has construido. Creo que otro punto que es me gustó muchísimo es que se está buscando que a partir de una fragmentación se piense en comunidad basada en factores comunes que nos lleven a construir nuevas realidades. Creo que a partir de esto tendríamos que estar nosotros gestionando estas nuevas realidades y sobre todo tomando en consideración lo que el mismo libro dice.
a partir de nuestras propias limitaciones, ser conscientes de las mismas para poder extenderlas y tener el potencial más amplio en el cual como seres humanos podemos hacerlo y podemos lograrlo. En este sentido es que cuando lees muchos de los consejos que Juan da a las personas que acompaña, que son los coaches, las coaches, tienes ganas de que Juan te esté acompañando también en esos momentos. Pero como no lo puede hacer, nos regala esta obra. Y en esta obra, que es un libro que nos invita a realizar un estudio a conciencia de cómo es el poder y lo más importante, cómo ejercerlo en este mundo tan volátil. La política como la idea de servicio, la lucha por los ideales de justicia y libertad, y como él mismo lo ha parafraseado. Esta capacidad en el camino del poder para ser transformadores y que nos lleva a la realización de este liderazgo, en el que mayor potencial del ser humano se desata frente a estos análisis concienzudos de estas propias realidades. Casi siempre hemos visto que de manera intuitiva se genera pues lo que es el poder. Sin embargo, con esto tenemos no solamente las guías, sino también podemos ver a los autores que están inspirando a Juan en cada uno de los capítulos, y que podemos también revisar de manera profunda cómo fue que estas ideas se fueron construyendo. Algunos de estos capítulos son no solamente, como ya los referí y también nos refirió Pedro, una guía, una brújula, sino que también nos ayuda a entender aquellos quiebres en los cuales estas pequeñas crisis que vamos teniendo como seres humanos, pero también como sociedad, nos van generando una identidad en la cual también vamos comprendiendo este ser, que es un ser público, en el cual también tiene otras fases que también dentro del mismo libro nos está delimitando Juan de una manera precisa y muy clara. En este momento me gustaría también ver cómo Juan nos hace de alguna manera cuestionarnos para qué queremos este poder y de qué nos va a servir tenerlo. Si es solamente para un bien personal o para algo o un interés propio, o si esto está respondiendo a intereses mayores y sobre todo a un bien común. Lo podemos ver ahorita, por ejemplo, en el caso de la gestión de la crisis sanitaria, en donde por un lado tenemos regímenes democráticos y otro en los regímenes autoritarios, y que de alguna manera se está gestionando estos liderazgos, y que para lo cual me gustaría hacer referencia a los liderazgos de mujeres dentro de los países que tienen mayores índices de democracia, que en el caso de, por ejemplo, Nueva Zelanda, ya están a nada de declarar que la pandemia la han sobrepasado y que ya lo han podido hacer. ¿En qué se basan? En una comunicación, también se basan en la posibilidad de articular comunicaciones entre personas improbables, que también en esto Juan nos platica de manera muy pues puntual en uno de los capítulos, en los cuales es cómo haces que estas pues conversaciones improbables de alguna manera generen una nueva realidad una vez que se tiene en consideración algunos puntos que son los puntos coincidentes entre diferentes partes. Creo que esto es lo que tenemos que empezar a ver, cómo a partir de la gestión propia, posteriormente llegamos a un ámbito en el cual las personas pueden tener la oportunidad de tener estas conversaciones improbables en las cuales se pueden tener resultados entre personas en las que jamás hubiéramos pensado que se podría tejer un resultado que es un resultado real. Aquí tenemos algunos ejemplos dentro del libro en el cual Juan nos está narrando cómo estas conversaciones se pudieron dar y en las cuales también se pueden ir gestionando nuevas realidades. Me parece que este libro nos enseña acerca de los roles que podemos tener, que son desde los roles de una persona que puede ejercer un liderazgo hasta los juegos en los que vamos cayendo, ¿no? Por ejemplo, hablaban de algunos juegos como es el juego de la víctima, la invisibilidad del impacto de la presencia y algunas otras cuestiones que se van determinando, que en esto lo está Juan
haciendo referencia, sobre todo en las partes en las cuales él hace referencia a los quiebres. Tenemos las cuestiones valóricas y su repercusión, el desarrollo del liderazgo, el contexto y sus restricciones, el requerimiento de un ciclo de gestión efectiva, el poder, sus límites y sus riesgos, y así como la pérdida de la pasión y el sentido. Aquí hay un punto en el cual Juan dice que la política es una cuestión de amor, y cuando este se acaba, si no queda el interés personal, como en el resto de los amores en la vida. Me parece que la política, lo que hacemos, siempre debe de estar revestido del mayor amor posible para poder generar los mejores resultados y sobre todo tener la posibilidad de expandir estas posibilidades y potenciar esas nuevas realidades en las cuales estamos inmersos como sociedad. De verdad es un libro que vale la pena muchísimo leerlo, no solamente por la brújula que nos da a aquellas personas que podemos gestionar en algún momento algunas cuestiones dentro de la política, sino también para las personas que se están preparando para lo mismo y también para aquellas personas que están interesadas en el poder y la política. Este libro da la posibilidad de generar en carne casi propia algunas vivencias que tuvieron las personas que Juan ha estado acompañando y cuáles fueron estos resultados. Igual comenta muchísimas cuestiones en las cuales también está inmersa esta capacidad en la cual tenemos para irnos adaptando a estas nuevas realidades. Pone ejemplos como lo es las conversaciones con los millennials, también lo es el hecho de que se puedan hacer estas mismas conversaciones, ya lo refería Pedro, con organizaciones de la sociedad civil, en otro momento con igual pares, y la verdad es que este libro que se llama Articuladores de lo Posible, como su nombre lo indica, es la posibilidad de ver más allá de nuestras limitaciones un mundo en el cual nuestra potencialidad crece a lo máximo. Muchísimas gracias, Juan. Muchas felicidades por este libro que realmente vale la pena leerlo a todas las personas que nos están siguiendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gabriela. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Gaby. Te lo leíste. Te lo leíste a fondo. Me da mucho gusto. Quiero mencionar una frase de un filósofo francés que me marcó cuando yo era muy joven, muy joven, cuando tenía como 15 o 16 años. Y más bien cuando entré a estudiar la Escuela de Trabajo Social, y que a una de mis maestras lo puso cuando iniciamos las clases. Esa frase es de Teilhard de Chardin y dice: lo que me apasiona en la vida es poder colaborar en una realidad más duradera que yo. Filósofo francés. Yo creo que a mí, pues, cuando lo leí, me volvió a regresar esta frase cuando estuve leyendo el libro de Juan. Ya se han dicho muchas cosas acá y no voy a decir más. Solamente les voy a invitar a que lo lean, a que lo tengan en cualquiera de las dos formas y a que encuentren en ese libro, en más de una lectura, porque yo creo que es para más de una lectura, una lectura lineal más todos los secretos y todas las fórmulas que el libro tiene en sí mismo. Ya dijeron de todo lo que habla y está dirigido, y pueden leerlo tanto quienes somos coaches como quienes trabajamos en la política. Parafraseando o hablando de ese maravilloso libro que se llama El arte de la guerra de Sun Tzu milenario, algún día yo hice unos talleres que todavía tengo ahí, a los que les puse el arte de la política. Yo creo que este libro a mí me regresa a eso. Tenemos que hacer y podemos hacer de la política un verdadero arte. Creo que ese es su verdadero sentido. Y Juan nos lleva de la mano, con una experiencia enorme, a encontrar ese sentido artístico en la política, en una tarea humana
que es inevitable y que a veces está tan deteriorada. Yo creo que este libro para mí es como un recetario, porque tiene tantos y tantos ejemplos y efectivamente habla de tantas posibilidades. Incluso nos puede dar ejemplos de cómo podemos llegar a trabajar, por ejemplo, con las comunidades, con ejercicios que incluso hicimos en el taller, quienes lo han tomado últimamente, como el 3xI, como las conversaciones improbables y muchas cosas de las que les voy a pedir yo ahora a Juan que nos platique. Tengo para provocarte unas preguntas, Juan. Unas que no tienen nada que ver con las miles que tú pusiste ahí y que son tan provocadoras y que son tan generadoras, pues primero de reflexión y después de acción. Pero quiero preguntarte, ¿qué te inspiró y con qué propósito hiciste ese libro? Que además yo siento que lo hiciste muy rápido, después de que habías hecho tanto trabajo. ¿Y qué te va dejando en el libro? Sería el libro. ¿Qué te deja a ti el saber que estás regado por el mundo con este libro? Y una tercera es, ¿qué esperas de tus lectores? Quiero contarles, para darle la palabra a Juan, que yo vine y llegué al coaching por un quiebre muy fuerte, un quiebre en la política, por un quiebre en mi condición de militante de un partido. Y fue el coaching, no el ontológico, otro, pero el que me llevó a hacerme muchas preguntas y a encontrar respuestas que no había podido encontrar en otras condiciones. Finalmente llegué a este taller de coaching en la política y el poder hace 9 años y encontré que había una aplicación y una necesidad importante de juntar estos conceptos y de darle crédito a una actividad y a una profesión que nos abre muchas posibilidades y dejarnos llevar. Nada más quiero decir que si yo en ese momento del quiebre hubiera tenido una coach o un coach ontológico, seguramente me hubiera evitado muchísimas lágrimas, muchos dolores y hubiera tenido decisiones mucho más asertivas. Así que, Juan, gracias por estar acá con nosotros y te dejo el micrófono el tiempo que necesites. Muchas gracias. Lo primero es mostrar mi gratitud a Andamio por la iniciativa de esta presentación, demorada desde abril. Hubo un momento en el que teníamos todo previsto para hacer una presentación no como esta, sino presencial, y todo se vino abajo a partir de algo más imprevisto, pero también más contundente, como fue la pandemia, ¿no? Pero me da mucho gusto pensar que lo hemos hecho posible, que todo inconveniente también puede ser superado cuando el propósito es más grande. Entonces, agradezco esa posibilidad que Andamio me da y especialmente a Maru, que es quien lo conduce, ¿no? Y también a todos aquellos que están aquí hoy y que se han dado el tiempo, en este mundo tan acelerado, se han dado el tiempo para estar unas horas hablando sobre estos temas. Quiero mostrar la sensación que me produce, casi la emoción que me llega y la alegría de haber sido bien leído. Porque, como ha dicho Maru después de cada una de las dos intervenciones, he sido bien leído. Hay mucha profundidad y mucha extensión. Hay veces que uno habla de un libro y habla de dos cosas que le quedaron. Ustedes han hablado, queridos Gabriela y Pedro, han hecho un recorrido realmente a lo que yo escribí. Con ustedes dos pues he tenido el privilegio también de tenerlos en el aula y de recibir sus preguntas y de ver su pasión por la política, ¿no? No voy a hablar tanto de la estructura del libro, yo ya pienso que ustedes han hablado de aquello que trata, ¿no? Tampoco voy a ser muy disciplinado en la respuesta a Maru, pero sí creo que voy a responder a tus preguntas, no tomándolas como si fuera el orden a seguir, sino que hoy me planteé no hacer un guión especial, sino que
aprovechar estos minutos para hablar de lo que el libro es para mí. Y eso lo pensé esta mañana y dije, voy a hacerlo como las conversaciones realmente que el libro y yo hemos tenido. Porque en muchos momentos los libros, cuando se leen, pero también cuando se escriben, se convierten en un alter ego con el que estamos manteniendo una conversación. Y yo me he dado cuenta en el proceso que realmente ha habido como conversaciones diferentes. Cuando el libro era un proyecto y yo era una persona enamorada de ese proyecto. Y ahí hubo un tipo de conversación. La conversación que hubo cuando el libro ya estaba en ejecución y yo era el escritor. Y se produjeron otros dos roles distintos en ese proceso del escribir que a mí personalmente me apasiona. Pero también ha empezado a haber otra conversación distinta cuando el libro ya ha sido un hecho, cuando ya se ha ejecutado y de alguna forma ha empezado como a buscar caminos, como esos hijos que de pronto tienes, ya se convierten, para mí se convirtió en el hijo libro que empieza a reconocer su propia vida, sus propios intereses y de alguna forma en su respiración empieza a respirar y se dirige a otros mundos, más allá de aquellos para los que fue pensado. En ese sentido, yo diría, dicho de otro modo, les quiero hablar como de las conversaciones, de las motivaciones, lo que yo quería hacer y lo que sentía que el libro era. Ex ante, es decir, en ese momento previo a la escritura, durante, en el momento de la escritura, y post, cuando de alguna manera el libro ya estaba y empezamos a tener conversaciones como estas, incluso yo lo releí y empezaron a pasar cosas y el mundo siguió cambiando y aparecieron un conjunto de tendencias, de realidades que nos están haciendo sentirnos frágiles y volver a pensar en la condición del ser humano y cómo vamos a habitar este planeta, ¿no? Sí, antes de escribir, cuando estaba empezando, lo primero que decirles que efectivamente siempre me ha gustado escribir. Yo fui un niño que escribió pronto y que todo lo que le pasaba lo escribía. Tenía diarios casi confeccionados a mano para poder escribir lo que me pasaba. Y he tenido la fantasía de escribir un libro de coaching, pues prácticamente desde que empecé. Pero lo fui dejando, la vida te va quitando cosas. Yo tengo una costumbre que a veces mis colegas me critican y es que hago minutas de cada coaching. Y por tanto, cada vez que tengo una sesión, mi coachee recibe una minuta. A lo largo de más de 12.500 horas de coaching que he tenido en mi vida, se pueden imaginar que tengo carpetas, por suerte ya todo está en un computador, de minutas y gastaba bromas a veces con mis coaches de decirle, bueno, cuando haya pasado ya dentro de 30 años, cuando ya no te importe lo que pasaba en ese momento, yo aquí tengo un gran material para escribir un libro de tantas anécdotas y situaciones distintas que ya serán pasado y que por tanto a nadie le preocupará saber por qué se tomó esta decisión o aquella otra, etc. Y de alguna forma, todo esto ya en los últimos años iba a ser al año siguiente. Al año siguiente yo iba a escribir el libro. Y hablaba un poco, ya me imaginaba la estructura. Voy a poner énfasis en esto, en aquello. Pero se fue postergando. Un día, un mail me enfrentó con mi propia inconsistencia. Y un tal Walter Giulietti, al que no conocía, me mandó un mail que en resumen era como decir, ¿cuándo vas a escribir el libro? ¿Qué te lo impide? Y ese fue un revulsivo. Ese desconocido después me ayudó a concretar lo que quería hacer y después se hizo mi amigo.
Pero la primera conversación con el libro fue la que se producía desde la pregunta: ¿qué puedo dejar a mi profesión desde mi experiencia? Si llevo 25 años trabajando con personas en la política y el poder, ¿qué puedo dejarles? Había algo, esa idea del legado, que a veces es algo extraordinario como huella. También puede ser que haya mucho de ego en esa pregunta y en esa necesidad. ¿Cómo condensar mis 25 años de cerca del poder y la política? Pero también, como también apuntó Pedro en algún momento, cómo mover la indiferencia que existe ante un tema que nos habita, ante un tema tan fundamental que marca nuestras vidas, tanto en aquellos miembros de mi profesión como en los distintos tipos de acompañantes, pero como en los ciudadanos, ¿no? Entonces yo tenía claro que entonces esa era mi conversación con el libro. Tengo que dejar algo que de alguna forma deje todo esto. Ahora, al empezar a hacer el árbol de contenidos y el primer mapa mental, yo soy un escritor ordenado. Hay gente que dice la inspiración me lleva, ¿no? Otros que no somos así, que yo creo que la inspiración surge como consecuencia también de un método. Entonces, al empezar a enfrentarme a las preguntas fundamentales, como en tantas cosas de la vida, del ¿para qué hago esto? ¿Por qué lo hago? Llegué a algo distinto. Empecé a sentir como que estar en un lugar en el que me tenía que retroceder. Y tenía que retroceder al lugar donde yo empecé a vivir la experiencia de la política. Y eso, con mucha emoción, me llevó al comedor de la casa en la que nací. La Casa de la Gasca. La Gasca es una calle de Madrid, del barrio de Salamanca. Y en esa Casa de la Gasca almorzábamos toda la familia juntas. Y ahí estaba Marcelino Vera, mi padre, un hombre que vivió la Guerra Civil Española, que fue represaliado y estuvo en la cárcel 8 años, porque formó parte del ejército republicano que no se rindió, porque militaba en un partido de la izquierda, porque era masón. Un hombre racional, con un gran resentimiento, con mucho dolor, ateo. Y al otro lado se sentaba Juanita Gil, una mujer 17 años menor que él, porque él quedó viudo cuando estaba en la cárcel, una mujer muy alegre, con mucha fuerza, con mucha vitalidad, franquista, es decir, absolutamente de derechas, y católica. Entonces, al regresar al comedor de la Gasca, también regresé al niño de la Gasca, a ese niño que de alguna forma se dio cuenta de que aquellas diferencias que eran ostensibles no impedían otras cosas. Yo creo que, por tanto, ese regreso a ese lugar cambió mi tono, cambió el tono del escritor, fue distinto. Me di cuenta de que ese libro no era simplemente un conjunto de experiencias narradas que se parecieran más pues, a consejos que iba a dar, que tenía que poner mi vida también en el libro. Y eso realmente tuvo una pequeña revolución en lo que yo quería hacer. Me di cuenta que en ese comedor también estaba la experiencia del poder y la política, porque alguien podía hablar más alto que otro. Yo tenía que evitar decir en el colegio quién era mi padre. Empecé a darme cuenta que había un poder oculto, que no era el de ellos ni el de mis profesores, que había cosas que debía haber algo que yo tenía que tener en cuenta. Entonces fueron conversaciones las que empecé a tener de que yo tenía que ir a la raíz de cuando empecé a darme cuenta de que había cosas que eran posibles
aun cuando las personas fueran muy diferentes. Empecé a tratar de meter el amor y la vida, el darme cuenta de que los divergentes comos, muchas veces en el que estamos más cerca de estar de acuerdo que en los comos. Y de alguna forma encontré frases, maneras, caminos que pudieran explicar que un proyecto común en donde esté el amor a un propósito es más importante que las ideologías y las religiones. O dicho en términos de los valores de la Revolución Francesa, que la fraternidad es más importante que la libertad y la igualdad. Y desde ahí empecé a escribir. Entonces, ya en este ex ante, yo fui transitando un camino que me llevó de algo que era mucho más técnico y más el contar las experiencias de un coach, a algo que tenía que ver, sí, con ese coach, pero que también había un ser humano con una experiencia vital que vivió en un momento de una España difícil, que desde luego tomó partido en contra de la dictadura, que vio que la política era algo digno, alto, que podía escribirse con mayúscula. Durante la escritura, en ese proceso, empezó todo el tema de las conversaciones del ordenamiento de las ideas, un poco que puede ser más las de proceso. El empezar a mirar todas aquellas minutas de muchos años y darme cuenta que había más coincidencias en cosas de las que yo pensaba, que se podrían clasificar, que había lógicas repetidas. Algunas no las había percibido antes. Eso me daba una energía muy interesante. Yo escribí con un entusiasmo, a veces eran las tantas de la madrugada y yo estaba con aquel material, ¿no? Me di cuenta de que era importante ponernos de acuerdo en algunas distinciones, que hablamos del poder, hablamos de la política, hablamos del coaching, hablamos del entorno. ¿Y qué estamos diciendo cuando hablamos de todo esto? Que había que el libro no podía transitar en aquello a lo que yo quería llegar sin que pusiéramos alguna especie de acuerdo. Y antes de los quiebres, que se refería Gaby, ¿no? de lo que yo pensaba que era el gran tesoro del libro, cuando estaba en la parte ex ante, que es decir, bueno, he tipificado 23 tipos de quiebres recurrentes en políticos de diversos signos. Y estos 23 quiebres los puedo dividir en 6 grandes categorías. Antes que todo eso que me permitía operar y ordenar, me di cuenta que había algo que eran los quiebres que hay detrás de los quiebres. Aquello que está detrás de los problemas concretos a los que nos enfrentamos. Pero también empecé a tener una conversación conmigo mismo, en este caso con el gestor de contenidos, que de alguna manera cuando hablábamos se daba cuenta de que yo estaba como no yendo al ritmo que habíamos establecido, a pesar de que el libro, según algunos otros, se hizo en un tiempo récord, fueron 9 meses, tuvo exactamente, podemos decir, que duró el tiempo de la gestación de un ser humano, ¿no? A los 9 meses nació. Pero empecé a tener la sospecha de que lo más importante no era la experiencia, que toda la experiencia que yo podía contar era pasado. Y que lo más importante no era el pasado, empezó a pensar, empecé a darme cuenta que lo importante era el presente. Y eso, es decir, aquello que precisamente la experiencia me estaba permitiendo vivir. Y entonces empecé preguntando, como diciendo, pero tienes que contar qué estás viendo hoy. Tienes que... Y la tercera y la cuarta parte, o sea, el libro en sus 4 partes, todo lo del antes estaba condensado en esos capítulos, partes 1 y 2. Dije, bueno, esto de dejar un legado puede ser muy interesante, no deja de tener un tono de arrogancia, y me entregué a la experiencia de narrar
todo aquello de lo que no estoy cierto, pero que de alguna forma empezaba a sentir alrededor de lo que yo estaba viendo y lo que estaba viviendo. Y empecé a hablar, por lo tanto, del presente emergente y de un coaching del futuro que sea generador de nuevas conversaciones, como han dicho los excelentes presentadores que he tenido, ¿no? Conversaciones sociales que de pronto el coaching no contemplaba. Estábamos hablando del 1 a 1 o del coaching de equipos. Me di cuenta de que para que eso se produzca, yo tenía que revelar los problemas de legitimación. No podemos avanzar cuando no nos legitimamos. No hay conversaciones que podemos considerar que sean eficaces, eficientes, si no nos legitimamos. Empecé a darme cuenta de que cómo podemos colaborar en la creación de vínculos, que son las que pueden generar una posibilidad de, volviendo a mi experiencia personal, a que personas que piensan diferente a través de un vínculo y de una legitimación pudieran operar. Me apareció la palabra articulación. Y ahí le cambié el nombre al libro. El libro no se iba a llamar como se llama. Iba a ser el subtítulo, El arte del coaching en el poder y la política. Y un día, en las conversaciones con Walter, empezamos a... No, ahí es otra cosa lo que tiene que ser el concepto, y apareció la articulación. En ese momento el libro cambió de nombre, como a veces pasa en la realidad con muchas personas que cuando antes de nacer se van a llamar de una forma y después se llaman de otra, ¿no? Yo me recordé, yo tengo una sola nieta, a la que adoro, y durante muchos meses, la niña, cuando estaba en el vientre de su madre, se iba a llamar Violeta. Entonces yo tengo hasta cuentos escritos a Violeta. En un blog de cuentos infantiles que le empecé a escribir antes de que naciera, estaba mis cuentos a Violeta. Pero cuando nació se llamó Laura. Mi hija se fue a Madrid, allí dio a luz y nació Laura. Entonces, esto pasó igual. Esto se llamaba de una forma y nació con otro nombre. Nació y fue magnífico. Pero cuando nació, el libro y yo empezamos a tener otro tipo de conversaciones. El libro impuso su nombre. Me llamo articulación. No me llamo coaching en el poder y la política, me llamo articulación. Y con ello surgió la necesidad de un propósito. Dije, bueno, ¿cómo esto lo empezamos a vincular a propósitos? Porque este libro yo sentí y siento, esto es el presente que vivo, siento como que tiene la condición de un ser que tiene un criterio y que quiere realmente hacer otras cosas. A todo esto vino el estallido social en Chile. Y con el libro y el estallido social, la reflexión sobre el concepto del abuso. Y decir, ¿podemos vivir en convivencia en una cultura de abusos? Porque es fácil echar la culpa al abuso del poder cuando, digamos, el poder gubernamental, el poder estatuido. Pero cuando te vas dando cuenta de que la sociedad, siempre que tiene la oportunidad, también comete sus abusos, empecé a darme cuenta que ahí había otro tema que la articulación podía servir. La sensación de una democracia amenazada, en la medida en que vaya pudiendo menos el sentido de la convivencia que el interés por conseguir manejar los conflictos a nuestro favor, la pandemia. Todo esto empezó a plantearme una sensación diferente. Y cada vez que alrededor del libro había una conversación, estos conflictos en el mundo llevaban a plantear cosas como por ejemplo la idea que todos podemos tener de que hay un escenario polarizado, que al revés de lo que podíamos pensar, ante un enemigo común, no me gusta el concepto de enemigo común para hablar del virus, pero para entendernos fácilmente, pudiera haber un acuerdo más grande. Empezó a ocurrir que los países que volvían a ser más nacionalistas, que como se ha dicho aquí apareció el racismo, donde por encima de la solidaridad de vez en cuando tenemos la sensación de que el asco
tiene más poder, la sensación de alguna forma de dejar fuera a aquellos que están contagiados, a los más débiles, a los que no piensan como nosotros. De alguna forma, el hombre empezó a abrirse camino. Y en este momento yo hablo del concepto de articulación de lo posible, no solo como un libro. En este momento el libro me reclama, cuando hablo con él, que habría que crear una comunidad de articuladores de lo posible, de personas que no tienen por qué ser coaches, que son ciudadanos empoderados, que quieren cambiar el mundo en el que vive, que son políticos que realmente creen en la política, que no la quieren para conservarse, para mantenerse en el poder, de seres humanos que quieren un mundo mejor. Y entonces apareció esta idea de la comunidad de articuladores de lo posible, en una de las plataformas más importantes del coaching mundial, que se llama Coaching Global. Me ofrecieron la posibilidad de tener un programa en una televisión digital que se llama Articuladores de lo Posible, el programa. Empecé hace unos días un ciclo de lectura que se llama Articuladores de lo Posible en Venezuela, con un grupo pequeño de personas que estamos intentando entender cómo un libro se puede convertir en una forma de coaching para todos nosotros. Y empezó a producirse un cambio en el cual el libro ahora no es que haya dejado de tener mucha importancia, porque es el motor de todo un movimiento en el que yo creo que hay que poner mucho empeño. Si es que, y yo supongo siempre que algo como esto convoca a un número de personas, que son personas que quieren un mundo en el que podamos convivir todos, ¿no? Entonces, el libro me di cuenta que lo que me estaba diciendo es: tú lo que has estado tratando de escribir, no sé si lo has conseguido, es sobre la cultura del encuentro con los otros, de cómo volvemos a encontrarnos con el ser humano que son los otros, con el redescubrimiento de nuestra propia naturaleza humana, que es una naturaleza gregaria, que requiere vivir en comunidad. Y apareció algo que justo esta mañana con un par de amigos conversábamos, con 3 amigos. Uno de ellos, por lo menos, lo veo que está escuchando. No sé si alguno de los demás está. Hablando con la necesidad de la reconciliación, de superar aquello en que la separación nos ha herido. Reconciliarse no es fácil, pero yo creo que es necesario en este momento que ocurra. Yo sé que no es fácil vivir juntos en el escenario de poder en el que vamos a vivir si es que no queremos vivir juntos. Humberto Maturana dice, últimamente lo repite en sus conversaciones, que está bien hablar de que queremos que la política es el arte de la convivencia y que queremos esta convivencia, pero para convivir previamente hay que querer vivir juntos. Y no querremos vivir juntos si no nos hemos reconciliado. Entonces hay algo ahí profundo. Tal vez la primera reconciliación sea con nosotros mismos. Y eso supone observar, aquí me pongo un poco ontológico para los que no lo sean, discúlpenme, pero como observar al observador que soy, al observador que estoy siendo, a la persona que probablemente ha cambiado de opinión a lo largo de su vida, que tiene el derecho a poder ir viendo cambios en sí mismo. Y reconciliarnos con esa persona que no es que esté traicionando sus ideas, está viendo el mundo de otra forma. Se está acercando a otros elementos que tienen significados distintos. Aceptar eso
y reconciliarnos con nosotros. Y eso nos permitirá posiblemente aceptar a los otros para reconciliarnos con ellos. No, este no es el tiempo, tal y como yo lo veo, de lo que antes decíamos, hay que dar un puñetazo en la mesa. En Chile dicen hay que patear la mesa. Es un tiempo para dialogar. Y en ese escenario, como yo lo vivo, no voy a decir como yo lo analizo, porque en todas estas conversaciones con el libro pueden más los sentimientos, pueden más una forma experiencial de cómo estoy viendo esto. Aquellos que queramos articular tendremos una gran posibilidad de agregar valor a la vida común sobre la Tierra. Es decir, creo que cuando hablo de articular no es poner en contacto gente simplemente, es como creamos un espacio en el cual podamos dialogar no solamente con la intención de imponer nuestras ideas, sino de comprender por qué los otros están donde están y piensan lo que piensan. Puedo decir entonces, ya terminando, que el libro está siendo más protagonista de estas conversaciones que aquel que empezó a soñarlo, ¿no? Que luego siguió escribiéndolo y que hoy lo contempla como una posibilidad movilizadora. Yo tengo al lado de la mesa en la que escribo un libro y tengo otro, el que llegó como prueba un poco más lejos, puesto ahí para que donde mire tenga algo que me moviliza. Yo como autor estaré encantado de que ustedes lean el libro. Se puede imaginar que cuando uno escribe un libro ese es un deseo. Pero fíjense que hoy diría que sobre todo estaré encantado de que ustedes se sientan compelidos, se sientan movidos a ser articuladores de este mundo en el que para vivir realmente en plenitud requeriremos una nueva conciencia. Una nueva conciencia que nos considere parte de un mismo todo, de un mismo país, de un mismo continente, de un mismo planeta. Personajes que se sientan personajes del mismo sueño. De resumidas cuentas, que se sientan capítulos del mismo libro de la vida que estamos viviendo. Esas conversaciones son las que estoy teniendo. Estoy confinado, como muchos de ustedes, pero en realidad me siento como privilegiado de tener la posibilidad de vivir este mundo. Y con esto no quiero cometer el error de no darme cuenta que otros muchos no pueden tener esa oportunidad. No tienen la oportunidad de poder dedicar su confinamiento al pensamiento, a la ideación, porque tienen necesidades más graves y más urgentes. Quizá cuando yo digo que lo vivo de esta forma es porque creo que si lo viéramos de esta forma, es probable que en el futuro el mundo no se viera ante el riesgo de que una epidemia como esta, una pandemia, nos hiciera ver con tanta claridad la fragilidad en la que vivimos y hasta qué punto lo que hemos hecho hasta hoy, por muy importante que sea, yo estoy convencido de que hoy es mejor vivir hoy que vivir hace X siglos, todavía no da cuenta de la grandeza que se espera del ser humano. Muchas gracias por estar acá y la verdad que no ha sido entrañable poder estar en persona, pero aún así es una opción que considero realmente valiosa. No sé si te contesté. Muchísimas gracias, Juan. Como siempre eres alguien que nos lleva a la reflexión, pero también eres un provocador siempre de nuevas posibilidades, ahora de leer el libro, de participar en una comunidad de articuladores, porque de una u otra manera se necesita y todos podemos ser
Me encanta esa idea. Quiero decirles, primero, antes de darle la palabra a alguien más, que de verdad les invito a que adquieran el libro. Hoy, con pandemia o sin pandemia, es el mismo camino para obtenerlo, y afortunadamente en México los libros se están entregando porque la compra es por Amazon. Lo hay en versión impresa y lo hay en versión digital. Yo tengo mi libro digital porque me he vuelto fan de los libros digitales. Aquí lo tengo, miren, ¿dónde estoy? Yo no me veo, pero ¿lo ven? Aquí está mi libro, y la maravilla de esto, ahí está subrayado, con amarillo, con azul, hago montones de cosas. Cuando dice Juancita, alguien le aprieto aquí y me lleva al autor. Es una maravilla los libros digitales. La verdad es que yo soy enamorada de estos libros, y además lo traigo siempre conmigo. Si voy en el autobús, si voy por todos lados, me ha acompañado, lo he leído. No diría que muchas veces, pero varios capítulos sí los he leído y los he subrayado. Y creo que me va a pasar lo que me pasó con El Principito. Cuando leí El Principito la primera vez, lo fui subrayando. Y después lo leí la segunda vez y subrayaba otra cosa. Y un día se me acabó, porque estaba todo subrayado, y lo comenté con alguien de mis maestros. Ya subrayé todo El Principito, y me dijo, ahora vas a aprender que hay cosas que se pueden subrayar 2 veces. Y empecé la segunda rayita en mi subrayado del Principito. Hay algunos comentarios que me gustaría hacer. Estamos cerca de la hora que dijimos, pero nos podemos quedar los que se quieran quedar para hacer algunas cosas simbólicas, aunque estemos lejos pero cerca. Y quisiera leer los comentarios que pusieran. Les voy a leer los comentarios que pusieron aquí en el chat. Dice, a ver, déjenme buscar desde dónde empieza. El nombre del libro, dice Javier Vargas, por sí mismo resulta motivante para adentrarse en él, más ahora con las luces que nos regaló Pedro Jiménez en su excelente y cautivadora presentación. Seguramente encontraremos poderosos mensajes que revitalizarán nuestros esfuerzos y metas en estos momentos difíciles. Saludos. Dice Rafael Calvet, compañero, colega que está aquí también con nosotros, otro español, residente en México, de plano se vino para acá y aquí está entre nosotros. Qué gran aprendizaje, ya creciste en conversaciones entre pares improbables, Juan. El amor por encima de la ideología. Lilia Rosal. Ay, pero se me mueve. Gracias, Juan. Tu anécdota de aquella casa de la Gasca me regresó en el tiempo y me hiciste ver la riqueza de la relación de mis abuelos paternos, que parece una réplica de lo que has contado, y me ayudaste a encontrar lo posible, siempre lo posible en el amor. El libro, dice Juan Carlos y Paz, el libro impuso su nombre, emerge su realidad y tú lo escuchas. Puro amor, dejar aparecer, como dice el Doc Maturana. Rosa María, Rojas, eso ha sucedido por la razón que tu libro aparece en este periodo de crisis y pareciera que está escrito para este mes de junio y yo lo leí en marzo. Un gozo escucharte. Carlita, desde Torreón, desde Coahuila, perdón, excelente mensaje del libro, otra forma de hacer política desde la congruencia y el amor por el servicio. Chali Vaz, compañera de las mujeres empresarias de Amexne, magnífica y motivadora su intervención, me encantó, leeremos su libro sin duda y buscaremos absorber la filosofía básica que es actuar y lograr. La maestra Flor Rentería, que también está en Coahuila, gracias, extraordinarias reflexiones que nos inspiran, nos motivan y nos comprometen a ser mejores personas y sobre todo a quienes creemos que la política es el arte de servir, continuar trabajando de trincheras que estemos y seguir construyendo vínculos. Y así hay muchísimas aquí, algunas
comentarios. Quiero decirles algo también que Juan ya resolvió, porque cuando vamos a una presentación de un libro, hay colas y colas al final para que nos los firmen, ¿verdad? Para que nos los dediquen. Entonces, tenemos que aprender tantas cosas en esta sana distancia, que a veces es una enorme distancia, como la canción. Bueno, pues Juan ya estuvo pensando cómo resolverlo y les quiero decir que al final van a tener aquí una lámina con todas las direcciones de Juan. Le pueden escribir quien haya tenido, quien haya leído el libro, y él les va a regresar una dedicatoria personalizada. Dice que alguien de Portugal, hoy en la mañana me contó, la imprimió y la pegó en su libro para quien lo tiene físico. Y quien lo tiene digital como yo, pues nos puede hacer una grabación personalizada también en relación al libro. Así que vamos saltando todas las barreras que nos va poniendo esta pandemia para de verdad entrar en una nueva, ¿cómo dice? Una nueva normalidad. A eso vamos, a una nueva normalidad. No sé si alguien quiera tomar la palabra. También quiero saludar, no sé si ya... no, aquí está, ya lo estoy viendo. No puedo mencionar a todo mundo, he tratado de mencionar a quienes más puedo. Quiero destacar que nos acompaña el senador Dante Delgado. Agradezco como anfitriona el que esté aquí, porque a veces los políticos y las políticas no tenemos tiempo para estas cosas. Nada más tenemos para las otras que tienen que ver con la acción política, pero aquí estamos como que en la antesala, en lo que alimenta la política. Así que muchas gracias por estar aquí, igual que nuestras funcionarias y compañeras. Yo quiero destacar que estamos muchas de las mujeres en plural, que es un ejemplo y un día platicaremos de cómo hemos formado ese grupo y cómo nos puede alimentar este libro, cómo a partir de nuestras coincidencias nos hemos unido y no dejando a un lado nuestras diferencias. Y quienes están aquí, como el senador sabe que estoy diciendo, el resultado de esa acción después de 10 años de trabajar conjuntamente las mujeres por el avance en este país. Bueno, no sé si alguien quiera tomar la palabra para hacerle alguna pregunta o comentario muy corto a Juan. Y después, pues, pasaríamos a ponerles las fichitas y a invitarles a un, ¿qué sería? A un acto simbólico, como todos los actos cuando se presenta un libro que tenemos aquí, y que ojalá pudieran hacerse de alguna bebida mientras estamos oyendo para que al final de cuentas podamos hacer un brindis. Entonces, no sé si alguien tiene la mano levantada, o me haga así, porque no veo dónde están. No veo la manita, ¿dónde está? No sé si me puedes ayudar, Ruth. Aprovecho para agradecer muchísimo a Ruth Veneroso, que está aquí, que es parte del equipo y es quien mueve toda la parte del manejo de la electrónica y de estas herramientas. Creo que no hay nadie que quiera tomar la palabra por ahí. No veo ninguna mano. Pero si no la tenemos... Quieren pasar al brindis. Vamos a terminar. Vamos a pasar al brindis. Pero antes yo quiero terminar, porque con Juan tengo también, desde que lo conocí, hace 9 años, esta afición por la cultura, esta afición por el arte, esta afición por hacer dentro de la política y del coaching, incorporar a las bellas artes. Y así como hace ratito leí un poema de Teilhard de Chardin, hoy he traído para ustedes y para Juan un poema que me ha acompañado desde que yo estaba en la secundaria. Cuando yo empecé a trabajar, el trabajo, digamos que social, que después se convirtió en una opción política, cuando estaba en mi colegio de Puebla, en un colegio de monjas, y mis hermanos en los colegios de los jesuitas. Ahí había un director jesuita, un sacerdote, que
que nos llevaba a las colonias y que nos invitaba a trabajar con los programas sociales en las colonias populares de mi hermosísima ciudad de Puebla, pero que tiene también lugares tan difíciles y tan pobres. Y este poema, que me pareció maravilloso para leerlo hoy, y casi nunca lo leo, pero que me ha acompañado toda la vida, lo voy a compartir con ustedes porque como les digo, me viene como ad hoc para pensar en un libro como estos, en una tarea como estas, y en un trabajo al que nos convoca, al que nos provoca, al que nos desafía Juan Vera con su libro Articuladores de lo Posible. Ahí tienen ya en la pantalla todos los datos de Juan para que puedan escribirle o se comuniquen con él. Y el libro, como les digo y repito, está en Amazon. Ustedes ponen Amazon, ponen el libro y directamente pueden encontrarlo. ¿Ok? Este poema se llama Nuevo y es del padre Humberto Barquera de la comunidad jesuita. Quiero alzar el perfil pregonero de un oleaje nuevo. Quiero andar a la cumbre del alba y encontrar el secreto de auroras nuevamente engendradas. A la luz, al diamante y al fuego, quiero prestar mis alas. Quiero cantar con el clarín del tiempo. Quiero sangrar con el dolor ajeno y escarbarlo. Y al corazón sin fondo de la nueva semilla, la nueva, antes nueva, nueva hoy y mañana. Ave, abismos, cascadas, abril, al corazón en vela, de la semilla en vela, trasplantarlo y morir y vivir. Muchísimas gracias a todas y todos por su presencia aquí. Me gustaría, Ruth, que pusiéramos todas las fotos, que abramos los micrófonos y que así, de una manera muy espontánea, con nuestro vino, me voy a pasar al otro lado, pues Juan tiene una copa de vino, Pedro tiene una copa de vino, Gaby tiene una copa de vino. Ay, hubiéramos puesto una copa de vino. Entonces, hagamos esto. ¿Quién dice? ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? Que no te oigo. Porque hagamos posible lo que hoy nos parece imposible. Por ello. Salud. 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 Salud, quien lo tenga. Muchas felicidades, Juan. Ojalá que pronto pase esto y que podamos tenerte nuevamente en México. Muchísimas gracias. En México siempre hablamos de nuestros hermanos y el hermano país. Así siempre nos hemos referido a América Latina. En la hermana República de Nicaragua, la hermana República de Argentina. Tradicionalmente, los presidentes y todos los funcionarios y en las escuelas hemos escuchado siempre eso cuando se habla de un país. Así que muchísimas gracias a nuestras hermanas repúblicas que están aquí presentes, con compañeros coaches, con compañeros políticos. También quiero decir que hay coincidencias. Hay una canción maravillosa, ¿verdad?, de Alberto Escobar de Guadalajara, que se llama Coincidir. Y aquí hay coincidencias. No sé si Pedro está por ahí. ¿Dónde está Pedro? Porque no lo veo. Se ha dado cuenta que aquí está en este grupo una compañera tuya del avanzado en Newfield Consulting, que es Ariana, ¿dónde está? Martínez Fico. Ella estudió contigo el avanzado, ahí con Rafael Echeverría. Y aquí están los dos, así que las coincidencias se nos dan. Y hoy estamos coincidiendo aquí, pues compañeros que hemos caminado en diferentes veredas, pero por un camino muy ancho, que es el de la voluntad y la decisión de trabajar por un mundo mejor, por países mejores, por una América Latina mejor, la patria grande también, esa es otra cosa que siempre dijimos.
como lo decía José Martí, nuestra patria grande. Aquí estamos de la patria grande y también nos acostumbramos a decir la madre patria. Y aquí está también la madre patria en la persona de Juan, en la persona de Rafael. Así que salud, muchas gracias. Juan Maru, quiere decir algo. Perdona un momentito. Gaby se quedó fuera porque se cayó el internet y tenéis que darle permiso para entrar. Gabriela. A ver, vamos a darle permiso Eso no va a poder brindar a Gaby porque se ha quedado con la nos copa. jugó una mala el internet y se tuvo que salir, pero quiere entrar. Sí, está a ver, ¿dónde anda mi Gaby? A ver si pasa. Dice que no la tiene entrando. A ver, vamos a mandarle. Dile ahí que si se mete porque no la tenemos en la lista. Ya entró, dice. Ya entró. ¿Ya entró? ¿Dónde estás, Gaby? Estará por ahí, pero dice, ya entré. Estará en alguno de los mosaicos por ahí perdida. Ya entraste. Muy bien, Gaby. Pues estamos en el brindis. Gracias a Pedro otra vez. Gracias a Gaby por sus comentarios, por su presentación. Esperamos tener otras. Tenemos una invitación del ITAM con nuestra queridísima amiga Adriana Ortiz Ortega para hacerlo entre los muchachos que están estudiando hoy ciencias políticas en ese afamado e importante instituto como es el ITAM. Así que, Juan, si te dejas, hacemos la otra presentación desde el ITAM. Invitaremos también a todo el mundo. Muchas gracias. Gracias, Toika. Chao, chao. ¿Alguien quiere decir algo, un brindis especial? Díganlo, los veo muy calladitos. A ver, Rafa, ¿qué te dieron que estás tan calladito? No, yo encantado de escuchar a Juan, es que me quedo embobado, pero quiero decir que, y me parece que el brindis importante lo hizo él. Creo que, como también él decía, el libro ya le trascendió, el concepto ya le trascendió al propio libro y creo que es un bonito mensaje de vida y de esperanza en estos momentos, ¿no? Convertirnos todos en articuladores de lo posible. Y es una síntesis tan maravillosa que no amerita las palabras. Felicidades por tanta grandeza, Juan. Gracias, Rafa. Pronto estaremos con el tuyo, haciendo lo mismo. Hoy el aplauso es para ti. Maru, gracias. Gracias, Maru. ¿Dónde estás? Yo soy Rosa. No te veo. ¿Quién? ¡Ay, va! Chali, muchas gracias por estar aquí, encantada. ¿Alguien más? ¿Tienen todos sus...? A ver, abramos todos los micrófonos, Rusita. Ay, Gaby, te nos caíste, dice Juan. Ahí está. No sé ya estoy por acá. No, ya me dejan. Por ahí habla. Ya me están dejando hablar. Ya se fue Alejandra, ya se fue Alejandra. Quiero felicitarlo. ¿Sabes? Gracias. Soy Dante Delgado. No sé si está todavía Ale Chávez. Por su presentación del libro, ya me lo envió Pedro y lo voy a leer con mucho interés. Él le reconoce a usted. ¿Quién eres? Soy Dante Delgado. Perfecto. Gracias, senador, sí. Quise hablar desde hace rato, gracias, pero no me dejaba. Senador. Gracias, Dante. Me bloqueaban, pero estoy feliz de haber participado durante toda esta jornada y además me gustaron mucho las intervenciones y su explicación tan amplia y fuerte. Enhorabuena y muchas felicidades. Muchas gracias, senador. Gracias, Dante. Gracias por estar acá y a leerlo. Muy bien. ¿Alguien más? Nayeli, tú que te lo has leído de Pilatos para arriba y para abajo. Oh, no, con mucho gusto. Muchas felicidades, querido Juan. Espléndida explicación, la verdad, de la presentación del libro. Yo ya lo presumí en redes. Y fíjense que cuando subí mis tweets de la presentación, dije, voy a elegir un fragmento del libro al azar y les quiero compartir lo que cuando abrí el libro salió. Es una parte, dice, el abuso existe, la corrupción existe, pero su existencia no impide que el cuidado,
la honestidad, el amor y la belleza también existan. Nos equivocamos cuando confundimos el todo con las partes y generalizamos lo particular. Lo frecuente no constituye lo permanente. El riesgo no impide la oportunidad. El bien y el mal conviven en el mismo mundo. El poder puede servir para ambos y nosotros podemos elegir a qué y a quiénes darles poder. Me parece magistral esta parte del libro. Digo, todo es, la verdad, muy espléndido, pero me quedo con todo lo valioso que nos regalas, Juan, en el libro. Me parece que para quienes nos gusta la política o estamos en espacios de poder, sin duda alguna, tu libro es un gran compañero de viaje y con grandes conocimientos que podemos aplicar en el día a día, pero sobre todo algo que me encanta y creo que lo resalto del libro, que pone en el centro del poder al ciudadano. Me parece que eso hace falta. Parece que en este mundo que estamos hoy viviendo, con todo lo que está ocurriendo, lo que hace falta es escuchar a la gente. Lo que hace falta es que los gobiernos escuchen realmente para quienes sirven y a quienes los eligieron, que somos los ciudadanos. Entonces me parece que este libro hoy, más que nunca, es más que oportuno. Yo me considero privilegiada en tenerlo y desde luego muy privilegiada de conocerte, Juan, el año pasado. Hoy pensábamos verte de nuevo, pero bueno, la circunstancia no lo permitió, pero la tecnología es maravillosa y nos acerca y hoy podemos estar haciendo esta presentación de manera virtual y con el gran gusto de escucharte, Juan. Muchas gracias, Maru, muchas gracias por tu invitación y por estar aquí. A ti, Nayeli, muchas gracias. Gracias. Me han emocionado tus palabras. Gracias. Por ahí Ariana quería hablar. Ariana Martínez. Fico, tienes abierto el micrófono. Ya todo el mundo los tiene abierto. Estoy aquí. Quería darles las gracias. Me encantó acompañarlos. Gracias, Maru, por la invitación. Gracias, Juan. Siempre es un gran placer escucharte. Yo me leí el libro, la primera vez lo devoré y por algo que estoy haciendo ahorita lo estoy leyendo. O sea, la primera vez como que me lo comí muy rápido y ahorita me lo estoy comiendo así como de a pedacitos, suave, suave. Así que me lo estoy disfrutando muchísimo, así que gracias. A ti, Ariana, muchas gracias. Venezolana que vive en Chile, para que sepamos de dónde venimos, ¿verdad, mi querida Ariana? Es verdad, venezolana que vivo en Chile. Y que viene a México a cada rato y le encanta Coyoacán, así que... Sí, soy fan de Coyoacán. Así que ciudadana de, por lo menos de América Latina. Muy bien. ¿Alguien más? Todo el mundo tiene cerrado el micrófono. Pero ya lo pueden activar, porque ya aquí están para darle un aplauso. Abiertos. Qué rápido hemos aprendido a manejar esta cosa, ¿eh? Hace un mes no tenía ni contrato, se los juro. Con trabajos usaba ahí el gratuito. Y vean todo lo que hemos hecho. Ya me dicen, ¿quieres usar el tuyo o contratamos uno? No, el nuestro. ¿Cómo de que vamos a contratar? Aquí estamos manejando y gracias a Ruth que se mete por todos lados, porque igual pudimos haber llegado por Facebook. Así que, si quieren que les organicemos una presentación, se las organizamos encantada, porque cada día aprendemos más cosas. Bueno, muy bien. Nos hemos pasado un poquito, 15 minutos, pero muchísimas gracias. Démonos y démosle a Juan un enorme aplauso. Así o así, como quieran, porque finalmente logramos traspasar este tema de la distancia y aquí estamos todos juntos. Gracias, Marcelo, que nos trajiste por primera vez a Juan. Gracias. Un fuerte abrazo, Juan. Muchísimas gracias. A ti, Marcelo. Abrazos enormes. Chao, amigo, un abrazo. Cariño. Chao, Rafa. Gracias, Juan. Gracias, Maru. Saludos a todos. Gracias, Pedro. Excelentes palabras. Gracias, Pedro. Y gracias, Gaby. Mis presentadores de lujo.
Gracias. Ay, no, hombre, al contrario, gracias. Así que